La Segunda Guerra Mundial en causas, desarrollo y consecuencias de un conflicto global. La Segunda Guerra Mundial 1939 a 1945 constituye el conflicto más devastador del siglo XX y, probablemente, de toda la historia humana. Enfrentó a las principales potencias del mundo en una lucha que transformó no solo las relaciones internacionales, sino también las estructuras políticas, económicas, sociales y culturales del planeta. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto decisivo del siglo XX, pues moldeó el mundo que hoy conocemos y estableció las condiciones de la Guerra Fría. Viver la Segunda Guerra Mundial. 2012. Causas de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial no surgió de la nada, fue resultado de una combinación de factores políticos, económicos e ideológicos que se acumularon tras la Primera Guerra Mundial 1914 a 1918. Entre las principales causas podemos identificar el Tratado de Versalles 1919, tras la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles impuso condiciones muy severas: reducción del ejército, pérdida de territorios, pago de reparaciones de guerra descomunales y la humillación diplomática de aceptar la culpa exclusiva del conflicto. El historiador alemán Ian Kershaw señala que la humillación de Versalles fue el terreno fértil en el que floreció el resentimiento alemán, alimentando la propaganda nacionalsocialista. Kershaw Hitler, 1889–1936. 1998. A la crisis económica mundial 1929 a la Gran Depresión afectó profundamente a Europa y Estados Unidos. Alemania sufrió un desempleo masivo que fortaleció a partidos extremistas como el nacionalsocialista, liderado por Adolf Hitler, quien prometía devolver el orgullo y la grandeza al pueblo alemán. El ascenso del fascismo y del nazismo en Italia. Benito Mussolini instauró un régimen fascista en 1922. En Alemania, Hitler llegó al poder en 1933 con un discurso ultranacionalista, antisemita y expansionista. Ambos líderes planteaban la necesidad de conquistar territorios para asegurar la grandeza de sus naciones. La debilidad de la Sociedad de Naciones. El organismo internacional creado tras la Primera Guerra Mundial para garantizar la paz resultó ineficaz. Incapaz de detener las invasiones de Japón a China, 1931, Italia a Etiopía, 1935, o la anexión alemana de Austria, 1938, o la política de apaciguamiento en Francia y Gran Bretaña, temerosas de un nuevo conflicto, permitieron que Hitler expandiera sus dominios en Europa sin oposición firme. El ejemplo más claro fue la Conferencia de Múnich 1938, donde se permitió a Alemania anexar la región de los Sudetes, en Checoslovaquia. En síntesis, la Segunda Guerra Mundial fue resultado de un cúmulo de tensiones no resueltas. Tras la Primera Guerra Mundial, agravadas por las crisis económicas y por el surgimiento de ideologías totalitarias que promovían la guerra como instrumento de poder. El detonante de la guerra fue la invasión alemana a Polonia, el 1 de septiembre de 1939. Hitler había firmado previamente el Pacto de No Agresión Germano-Soviético con Stalin, en el cual ambos países se comprometían a no atacarse y se repartían zonas de influencia en Europa del Este. El ataque a Polonia llevó a que Francia y Reino Unido declararan la guerra a Alemania el 3 de septiembre de 1939. Comenzaba así un conflicto que rápidamente se expandiría por todo el continente y luego al mundo entero. Podemos dividir la Segunda Guerra Mundial en varias etapas a la expansión del eje 1939 a 1941. Durante estos años, Alemania, Italia y Japón, conocidos como las potencias del eje, lograron victorias significativas. Alemania conquistó Dinamarca, Noruega, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y en junio de 1940, Francia. Solo Gran Bretaña resistió, enfrentando los bombardeos masivos en la llamada Batalla de Inglaterra, 1940. Por su parte, Italia buscaba expandirse en el Mediterráneo y el norte de África, mientras que Japón avanzaba sobre China y el sudeste asiático, buscando recursos naturales. Ve la invasión a la Unión Soviética, 1941,
En junio de 1941, Alemania rompió el pacto con la URSS y lanzó la Operación Barbarroja, una invasión masiva con millones de soldados. Al inicio fue un avance impresionante, pero el invierno ruso y la resistencia soviética frenaron a los nazis. La batalla de Stalingrado 1942 a 1943 se convirtió en un punto de inflexión, pues el ejército alemán sufrió su primera gran derrota. La entrada de Estados Unidos 1941. El 7 de diciembre de 1941, Japón atacó la base estadounidense de Pearl Harbor, en Hawái. En esto, llevó a que Estados Unidos entrara en la guerra, declarando la guerra a Japón, y poco después, a Alemania e Italia. La participación de Estados Unidos fue decisiva. Aportó recursos industriales, armamento y soldados que inclinaron la balanza a favor de los aliados. De la contraofensiva aliada 1942 a 1944, en África del Norte, derrotaron al ejército alemán de Erwin Rommel. En el Pacífico, Estados Unidos frenó el avance japonés en batallas clave como Midway 1942. El 6 de junio de 1944, ocurrió el famoso Día D, el desembarco aliado en Normandía, Francia, que abrió un nuevo frente en Europa Occidental. A partir de entonces, las tropas aliadas avanzaron hacia Alemania desde el oeste, mientras que la Unión Soviética lo hacía desde el este. En la derrota del Eje 1945, en abril de 1945, las tropas soviéticas entraron en Berlín. Hitler se suicidó en su búnker el 30 de abril. El 8 de mayo, Alemania firmó la rendición incondicional. En Asia, Japón resistió hasta agosto de 1945. Estados Unidos lanzó 2 bombas atómicas sobre Hiroshima 6 de agosto y Nagasaki 9 de agosto. El 15 de agosto, Japón anunció su rendición. Formalizada el 2 de septiembre de 1945, anclaron dimensiones sociales y culturales de la guerra, el Holocausto en el régimen nazi implementó un plan sistemático para exterminar a la población judía de Europa, junto con otros grupos como gitanos, homosexuales y opositores políticos. Se estima que murieron alrededor de 6 millones de judíos. Como escribió Primo Levi, sobreviviente de Auschwitz, ocurrió. Por lo tanto, puede volver a ocurrir. Esto es la esencia de lo que tenemos que recordar. Si esto es un nombre 1947, la movilización de las mujeres En muchos países, las mujeres ingresaron masivamente al trabajo industrial y agrícola para suplir a los hombres enviados al frente. Este fenómeno abrió camino a transformaciones sociales y a la lucha por mayores derechos de género. Sin consecuencias de la guerra, la Segunda Guerra Mundial transformó profundamente el orden mundial en pérdidas humanas y materiales. Murieron entre 60 y 70 millones de personas, tanto militares como civiles. Ciudades enteras quedaron destruidas, especialmente en Europa y Asia. La descolonización. La guerra debilitó a las potencias coloniales europeas, lo que facilitó los movimientos de independencia en Asia y África durante las décadas de 1950 y 1960. 4. A la creación de la Organización de las Naciones Unidas. En 1945, se fundó la Organización de las Naciones Unidas, con el objetivo de evitar nuevos conflictos globales y fomentar la cooperación internacional. El legado del Holocausto. La guerra llevó a la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 1948 y al establecimiento de tribunales internacionales como los juicios de Nuremberg, que sentaron precedentes contra los crímenes de lesa humanidad. La Segunda Guerra Mundial fue sin duda un parteaguas en la historia mundial. Como señala el historiador Eric Hobsbawm, el siglo XX fue realmente el siglo de la guerra y la Segunda Guerra Mundial fue su conflicto central, aquel que determinó el destino de los pueblos en las décadas posteriores. Historia del siglo XX, 1994, tal como afirma Weaver, la memoria de la guerra debe servir como recordatorio de lo que ocurre cuando la política se entrega a la violencia y al odio. La Segunda Guerra Mundial, 2012.